y tú eres el Dios de mi vida, el Dios que me cuida, el Dios que me inspira, eres tú. Tú eres el Dios de mi vida, el Dios que me cuida, el Dios que me inspira, eres tú. Vamos a compartir la palabra del Señor y quiero invitarles para que miremos por ahora un solo verso que está en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, y vamos a leer el verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tomemos asiento, muchas gracias. Mas vosotros sois linaje escogido, ¿qué más sigue? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Me llama la atención que él, dentro de todo lo que le dice a la iglesia con la cual se está comunicando, le dice: ustedes son sacerdocio real. Dicho de otra manera, les está diciendo: ustedes son sacerdotes. Ustedes son sacerdotes de Dios y para Dios. Quiero compartir esta pequeña reflexión de la palabra. ¿Qué significa ser sacerdote de Dios? ¿Qué significa ser sacerdote de Dios? Porque eso es uno de los grandes temas que maneja la Biblia, que se habla mucho sobre el sacerdocio y sobre todo en el Antiguo Testamento. Entonces sería bueno que todos nosotros tengamos claro hoy, si de pronto alguien no lo sabe, cuáles eran las funciones de los sacerdotes. ¿Qué hacía un sacerdote en el Antiguo Testamento para comprender el sacerdocio que tenemos hoy? Entonces, para ustedes le hago la pregunta, el que quiera responder lo puede hacer. ¿Qué es un sacerdote? Dígalo duro que no escuché. Dicen que el que guía. ¿Qué más? El que cuida. Ustedes me están definiendo qué es un pastor, lo que hace un pastor. Un pastor es el que guía, el que cuida, el que alimenta, el que enseña. Pero un sacerdote, sobre todo en los tiempos del Antiguo Testamento, ¿qué hacía? Por allá escuché algo. Una persona consagrada al Señor. Entonces, vamos a traer un concepto muy sencillo, muy básico, pero que tengamos una comprensión todos aquí en esta mañana. Un sacerdote era un intermediario entre el pueblo y Dios. Eso era un sacerdote. Era alguien que había sido consagrado, que había sido apartado por Dios de la tribu de Leví, de uno de los hijos de Jacob que se llamaba Leví. El Señor, porque Él quiso, yo no sé por qué, pero Él quiso escoger esa familia, esa tribu, para que fueran sacerdotes y ministraran a Dios en el pueblo. Entonces, los sacerdotes eran eso, intermediarios. Un israelita cualquiera, alguien que perteneciera al pueblo de Dios, no podía presentarse delante de Dios para adorarlo con una ofrenda. No lo podía hacer individualmente. Tenía que llevar su ofrenda a donde el sacerdote.
Y el sacerdote le daba la aprobación a la ofrenda y él tomaba la ofrenda que traía el israelita y la llevaba al altar. Y él la sacrificaba y la presentaba a Dios unas veces para remisión de los pecados, otras veces como una ofrenda de amor o de paz, dependiendo del tipo de ofrenda que llevara cada uno de ellos. Entonces, digámoslo así, en términos bien sencillos, que eso era un sacerdote. Entonces, no todos en el Antiguo Testamento eran sacerdotes. El sacerdocio era exclusivo. Tenía mucha responsabilidad, pero también tenía mucha dignidad, porque los sacerdotes de ese tiempo eran bien mirados, muy respetados y se convertían en una autoridad total para el pueblo de Dios. Y de alguna manera pues el Señor se comunicaba con ellos y enviaba mensajes a toda la nación. Lo mismo hacía también con los profetas. Entonces queremos mirar un texto que está en Ezequiel 44:23 para mirar algunas funciones de los sacerdotes. Ezequiel 4:23 dice lo siguiente, hablándole el Señor a los sacerdotes: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Voy a leerlo nuevamente. Y enseñarán a mi pueblo, ¿quiénes? Los sacerdotes, a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñará a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Aparte de que era el intermediario entre el pueblo y Dios en el tema de la adoración y la liturgia, ahora también nos dice que los sacerdotes tenían la responsabilidad de enseñar al pueblo entre lo que era correcto y lo que es incorrecto, entre lo que es bueno y lo que es lo malo, y que ellos hicieran una diferencia, y que una vez que hicieran la diferencia, ellos se inclinaran por lo bueno. Y esa era una tarea total de los sacerdotes. Y Levítico capítulo 22 verso 21 y 22 dice lo siguiente: asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea acepto, será sin defecto, ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso. No ofreceréis esto a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Entonces, lo que aquí el texto nos está diciendo es que el Señor, a través de Moisés, le está dando unas indicaciones o una guía al pueblo con respecto a cómo deben ser las ofrendas que se van a presentar a quién, a Dios, en adoración y alabanza. No era cualquier cosa la que los israelitas debían llevar al altar del Señor, eran ofrendas perfectas. Y ahí empieza a decir que si algún corderito, alguna vaca, alguna paloma tenía algún defecto físico, no podía ser presentada. Ahora, ¿quién determinaba entonces cuándo una ofrenda era aceptable y cuándo no? Los sacerdotes, aparte de que ellos tenían que enseñar a discernir entre lo bueno y lo malo al pueblo de Dios, también tenía la función de enseñarle la ley de Moisés al pueblo. Ahora aquí nos está diciendo que los sacerdotes eran los encargados de certificar las ofrendas. O sea, cualquier ofrenda chueca, hablándolo en términos claros, cualquier ofrenda que no se ajustara a los parámetros y pasara al altar, era culpa ¿de quién? Del sacerdote. Entonces el sacerdote tenía una responsabilidad muy tremenda, porque si eran ofrendas defectuosas, no eran agradables delante de Dios. Y
se supone que la persona que la ofrecía pues no recibía lo que venía de parte de Dios, porque hay algo claro, es que cuando nosotros a Dios le damos lo mejor, Él nos da ¿qué? Lo mejor. Eso también significa que el sacerdote debía tener un celo, un cuidado especial. Debía ser una persona totalmente íntegra, insobornable, porque si ellos no se mantenían en integridad fácilmente podían entrar en corrupción, como efectivamente pasó. Y hay un principio que quiero que se nos quede hoy en el corazón aquí, y es que cuando a Dios le ofrecemos lo perfecto, Él desciende para nosotros con lo completo. No sé si lo entendieron. Cuando a Dios le damos lo perfecto, ¿qué? Él desciende con lo completo, con lo completo. Dios no se queda con nada. Y la historia del pueblo de Israel nos dice que cuando Israel caminó en integridad, en obediencia al Señor, de acuerdo con sus mandamientos, Dios siempre los bendijo, Dios los protegió de sus enemigos, había abundancia para ellos. Nunca el Señor los desamparó. Y cuando ellos empezaron a tener problemas fue por la desobediencia, por la ingratitud y prácticamente por todo lo que nosotros ya sabemos. Lo segundo que quiero expresar, de acuerdo a lo que estamos hablando del sacerdocio, es que hubo un momento en que se corrompió. El sacerdocio se corrompió. Y Dios terminó haciéndole muchos reclamos, no solamente al pueblo, sino también a los sacerdotes. Y se corrompió desde muy temprano. Y hay una historia que es muy triste y es con los primeros sacerdotes designados. ¿Cuál fue el primer sacerdote de Dios? ¿Quién me lo dice? Aarón. ¿Aarón era hermano de quién? De Moisés. Y Aarón tuvo 4 hijos. El primero de ellos era Acab, luego era Eliud, el otro era Itamar y Eleazar. Y los 2 mayores que estaban encargados de digamos, ofrecer el incienso en el templo, ellos tal vez no lo hicieron con la mística con que debían hacerlo, tal vez no lo hicieron con la preparación como lo debían hacer, pero el texto nos cuenta que cuando ellos ofrecieron ese incienso en el altar del Señor, fuego salió del altar y los consumió, porque en ese incienso había un fuego extraño. No sabemos en qué fallaron. Dios le dijo a los sacerdotes que ellos no podían beber sidra ni vino, es decir, nada que tuviera alcohol, porque ellos debían de estar en todos sus cabales cuando estuvieran ministrando en el templo. Y algunos dicen que probablemente ellos entraron ebrios y ofrecieron incienso en esas condiciones. Otros dicen que fueron reprendidos y fueron quemados porque ellos tal vez dijeron, sí, mire, ahí está el incienso, y no repararon en colocar el incienso que era correcto de acuerdo a lo que Dios les había exigido. Así como les había exigido que las ofrendas de animales debían ser perfectas, muy seguramente también había dado instrucciones con respecto al incienso. Entonces, parece que estos 2 sacerdotes, hijos de Aarón, tomaron irresponsablemente el incienso y se lo ofrecieron a Dios. Y el castigo que el Señor trajo sobre ellos era una forma del Señor decir: a mí no me den cualquier cosa, porque yo a ustedes no les doy cualquier cosa. Yo a ustedes les he dado lo mejor, lo mejor. Basta que nosotros vayamos a una plaza de mercado, ¿cierto?, para nosotros darnos cuenta todas las bendiciones que Dios nos da.
Y la palabra del Señor dice que Él hace salir el sol sobre buenos y malos, y manda la lluvia sobre malos y buenos. Mira que Dios no le dice: ay, usted no me ora, usted no se acuerda de mí, usted se apartó de mí, usted hace lo que a mí no me agrada, usted no va a comer hoy. No, no, mis queriditos. Dios a todo el mundo le da, independientemente si lo ama, si lo adora o si lo aborrece, si lo desprecia. Fíjense cómo es bueno Dios. A mí me da mucha alegría ir a una plaza de mercado, porque usted encuentra puestos de comida por todos los lados. Y muchas veces, si usted no compra lo mejor, es porque tal vez usted piensa que no se merece lo mejor. Y no es una excusa decir que es que yo no tengo, porque sí tenemos. Muchas veces no compramos lo mejor por ahorrar. Pero Dios quería darnos lo mejor. Y yo no sé cuando usted va a la plaza qué compra, pero si está comprando lo que se llama el riche, que es cuando se saca ya lo más grande y lo mejor, ese ya es problema suyo. Pero Dios siempre nos da a nosotros lo mejor. Y tal vez Dios permitió que esos dos sacerdotes fueran castigados y quedara como un testimonio vivo, para que nosotros entendamos que si Dios a nosotros nos bendice y nos da lo mejor, nosotros también quizá debemos darle lo mejor. Usted no dijo amén, pero yo sé que está de acuerdo. Entonces estamos diciendo que el sacerdocio se corrompió desde muy temprano, desde allí, desde el mismo momento en que se dio la orden sacerdotal, ya contaminaron el sacerdocio. Lo corrompieron. Y algo que debían tener los sacerdotes era caminar en santidad. Cuando un sacerdote no se limpiaba, no se purificaba y entraba a ministrar en el altar, podía morir. De hecho, algunos sacerdotes murieron. Ya vimos que Acab y Abiú murieron por ese tema. Y entonces el Señor también dio instrucciones que los sacerdotes, cuando entraran al lugar santísimo a ministrar, tenían que tener una campanita colgada y llevar un lazo amarrado. Por si el sacerdote estaba inmundo, es decir, si no se había santificado, si estaba en pecado, él podía caer fulminado en el lugar santísimo y nadie podía entrar allá, porque el que entrara inmediatamente también le hacía compañía. Entonces los otros sacerdotes tenían que alarlo del lazo y sacarlo del lugar santísimo, pero como dicen vulgarmente, con los pies por delante. Y hay una historia muy triste, y es lo que nos cuenta el profeta Malaquías, y nos muestra la corrupción tan grande que había allí de la clase sacerdotal, pero también más nos muestra el corazón de Dios adolorido y estropeado por las actitudes de estos sacerdotes y por su conducta y comportamiento. Miremos Malaquías capítulo 1, versos 6-8. Es un reclamo que el Señor le está haciendo a los sacerdotes en los tiempos de Malaquías. Recordemos que Malaquías es uno de los últimos profetas. Ya estamos muy cerquita de la venida del Señor. Y entonces, de la venida del Señor cuando vino como Mesías a la tierra. ¿Ya todos están ahí en el texto? Sí. Dice: el hijo honra al padre. ¿Es verdad que los hijos honran a los padres? ¿Qué dicen ustedes? No seamos tampoco tan negativos. Yo creo que sí, ¿cierto? Los hijos honran a los padres. Nosotros creemos que honramos a nuestros papás. Hay algunos hijos que no lo hacen, por supuesto. Pero no porque no lo hagan, los hijos están llamados por Dios a honrar a los papás. Hay un mandamiento en el Antiguo Testamento que fue ratificado más adelante por el apóstol Pablo. Dijo el Señor: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en todo y seas de larga vida
sobre la tierra. Hay muchas personas que buscan cómo prosperar, cómo salir adelante en la vida, porque quizás les va mal en todo lo que emprenden. Y a veces preguntan, ¿y qué tengo que hacer yo para que Dios me empiece a bendecir? Y tal vez Dios no te está bendiciendo porque tienes deudas de honra a tus papás. Y si en este momento Dios te habla y te dice que tú tienes una cuenta pendiente de honra con tus papás, hoy que estás vivo aprovecha y empieza a cumplirlas, porque eso trae doble bendición: la alegría de tus papás y por otro lado las tremendas bendiciones que llegan para nuestra vida. Entonces dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? ¿Quién está haciendo esa pregunta? Dios. ¿A quién se le está haciendo? A los sacerdotes, a los sacerdotes. Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, escuchen, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y el Señor le responde, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, es decir, pan con hongos, pan tieso, pan trasnochado, pan que ya se están comiendo, ¿quiénes? Los ratones. Un pan que no es el mejor como debía ser. Eso estaban ofreciendo, ¿quiénes? Los sacerdotes. ¿Por qué? Porque eso era lo que traían los israelitas y entonces les está reclamando a los sacerdotes porque ellos estaban certificando unas ofrendas, digamos, indignas, despreciables delante del Señor. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? Y el Señor le responde, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofreces el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Es decir, que ellos estaban presentando animales como defectuosos, corderos tuertos, vacas sin ojos, y eso apenas por decir algo dicen mutilados, podrían faltarles una pierna, de pronto la cola, bueno. Dice, asimismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Presentalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. El Señor los está confrontando y les dice, mire, todo eso ustedes me están presentando a mí, lo que ustedes me están presentando a mí es una porquería. Me da asco de lo que ustedes me están presentando, porque yo a ustedes no les presento en su mesa cosas feas, cosas, digamos, pequeñas, arruinadas. Yo les lleno los platos con lo mejor de la tierra. Y ustedes, sacerdotes, están permitiendo que el pueblo se corrompa y me menosprecien y me tengan en poco. Y todavía preguntan que te hemos deshonrado. Y él les dice, todas esas porquerías que ustedes me presentan acá, vaya presénteselas a su jefe, vaya presénteselas al rey, a ver si él se las recibe. A ver si él se las recibe. ¿Estaba indignado Dios? En extremo. ¿A quién le estaba reclamando? A los sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos son en últimas los responsables de la conducta y del comportamiento del pueblo. Si el pueblo estaba actuando así, es porque los sacerdotes los habían mal formado y no los estaban educando con base en los principios del Señor. Entonces, el sacerdocio se corrompió en extremo. Y eso tenía muy indignado a Dios. Y yo quisiera que usted hiciera una reflexión. ¿Qué le está dando usted a Dios? Y lo que le está dando a ustedes es lo perfecto. ¿Usted le está dando el mejor tiempo a Dios? ¿Saca tiempo para Dios? Para adorarlo, para hablar con Él, meditando en su palabra. Porque esas son ofrendas a Dios.
cuando llegan los momentos de depositar una ofrenda en el alfolí, usted está dando lo mejor. Dios sabe y ustedes me conocen que a mí no me gusta hablar de dinero, pero hoy tengo que hablar del sacerdocio y de ofrendas, porque son las ofrendas materiales que nosotros damos acá. Mira que en otras iglesias dan esos billeticos viejos de 1,000, esos poquitos que quedan por ahí. Son billetes que ya están leídos, toca cogerlos y tratar de armarlos con un cuidado. Y a veces eso es lo que se deposita en el alfolí. Y yo sé que Dios no reclama por la cantidad, sino por la actitud. Porque el Señor Jesús ratificó eso. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor Jesús estaba en el templo y Él se sentó, como decir, allá en esa silla? Llegó la hora de las ofrendas y el Señor se sentó ahí a mirar la gente. Y mientras ministraban las ofrendas los sacerdotes o el escriba, Él se dio cuenta que una viejita echó 2 blancas, 2 moneditas, como decir 2 moneditas de 50 pesos. Y otros venían y traían ofrendas grandes, remecidas. Pero cuando el Señor Jesús vio que esa viejita, esa mujer piadosa, trajo esas 2 moneditas, el Señor se paró y dijo: de todos los que ofrendaron aquí, la mejor ofrenda fue la de ¿quién? La de esta mujer viuda, porque era lo único que tenía y la depositó. Ahora, ¿era una ofrenda significativa en términos económicos, materiales? No. Se supone que se valoraría mucho más la ofrenda abultada. Pero ¿sabe qué le dijo Jesús? Porque tal vez los discípulos pondrían el grito en el cielo y dirían: Señor, pero ¿cómo vas a decir si apenas 2 moneditas de 50? Y el Señor le dice: sí, porque es que yo miré el corazón de esa mujer y supe el amor con que ella lo hizo. Y era lo único que tenía. Y dejó sin leche a sus hijos por honrar mi casa. Y le dijo a sus discípulos: mire, esos fajos grandes que usted vio ahí son de los ricos, de lo que les sobra ellos echaron. Entonces no se trata de la cantidad, se trata más bien es de la actitud. Cuando yo le puedo decir: Señor, quisiera darte más, pero en este momento es lo que tengo, es lo que tengo. Y es triste porque Dios les daba lo mejor a ellos y ellos le estaban dando lo peor. Así que, mis hermanos, esa es la historia. Pero vayamos al texto inicial con el que abrimos hoy este análisis. Primera de Pedro 2:9. Dijo que nosotros somos real sacerdocio, que nosotros somos sacerdotes. Mire cómo cambió las cosas aquí. Aquí hay un punto de inflexión y ahora todos somos ¿qué? Ya nosotros no necesitamos intermediarios, porque nosotros solitos podemos llevar nuestras ofrendas a Dios. Su merced entre en su cuarto y usted tiene una gratitud porque el Señor hizo un milagro en su vida y usted quiere buscar un espacio para adorarlo. Incluso ni al templo tiene que ir. Ahí en la casita te arrodillas al lado de la cama y derramas tus lágrimas y le dices: Señor, gracias. Y yo no sé si con lágrimas, no sé si en voz alta, no sé, o tal vez postrado ya en el piso. Esa es una ofrenda de adoración, ¿sabe? Eso es una ofrenda de adoración. ¿Por qué? Porque usted ya es un sacerdote, una sacerdotisa para la gloria de Dios.
Ya usted no necesita al pastor, ya no necesita al sacerdote, como lo llaman a los líderes en la Iglesia Católica. No, ya cada uno de ustedes puede presentarse ante Dios, llevar su ofrenda, llevar sus quejas, sus reclamos, sus angustias, su felicidad, su alabanza, esa euforia tan grande que hay en el corazón por Él. Y entonces, en eso se cumple que nosotros somos sacerdotes. Pero el sacerdote en la antigüedad llevaba las ofrendas y las presentaba al Señor, las sacrificaba allá en el altar del Señor. Ahora, mire, porque esto es un privilegio, ¿cierto? Ahora que dice que usted y yo somos sacerdotes, ¿cómo les parece? De cuando acá nos subieron de nivel, pero es la verdad. El Señor por su misericordia nos subió de nivel. Y como nos dio privilegio, ahora tenemos una mayor responsabilidad. Porque yo quisiera que miremos el último texto de esta mañana, que es Romanos 12, 1, 2. Mire lo que dice Romanos 12, 1, 2. Así que, hermanos, decía el apóstol Pablo, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dicho de otra manera, ya usted como sacerdote no traiga la ofrenda del otro, no, traiga su ofrenda. Pero ¿cuál es esa ofrenda? Nosotros mismos. Los sacerdotes presentaban lo que otros llevaban, pero ellos no se presentaban a sí mismos, ellos no se inmolaban en el altar. Pero ahora se nos está diciendo que nosotros presentemos nuestros cuerpos como ofrendas vivas, agradables delante de Dios. ¿Están comprendiendo, mis hermanos, lo que está diciendo el texto? Usted es sacerdote, yo soy sacerdote, y ahora tenemos la responsabilidad y la obligación de ofrendarnos nosotros a Dios, presentarnos nosotros como ofrendas, Alguien dirá, entonces se acabaron las ofrendas acá en la iglesia, ¿me meto de cabeza allá en el alfolí? ¿Cómo es? Dice en sacrificio, ¿cómo dice? Vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, vuestro culto racional permanente. Significa entonces que usted y yo debemos considerarnos muertos todos los días por la causa del Señor. Y esto implica que yo debo guardar y cuidar mi santidad, porque los sacerdotes tenían que limpiarse y ministrar puros. Ahora, las ofrendas en el Antiguo Testamento eran perfectas, y usted y yo tenemos que presentarnos ahora perfectos en el altar del Señor. Y entonces alguien dirá, yo ya no quiero ser sacerdote, no acepto esa asignación, porque eso me exige muchísimo. Porque yo tengo que presentarme prácticamente, morir todos los días en el altar del Señor como una ofrenda. Tengo que santificarme, y cómo cuesta caminar en santidad. Yo quiero decirles en esta mañana, no se sientan excluidos de la gracia de Dios, no se sientan excluidos de la salvación del Señor, porque apenas ayer cometiste un pecado, cometiste un error, porque Dios sabe eso. Y los hombres te pueden juzgar y te pueden ver como la persona más asquerosa delante de Dios, pero Dios no te ve así, porque Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios paciente que sabe esperar los procesos, porque el cristianismo son procesos, la vida cristiana son procesos. Nosotros no podemos ser santos de la noche a la mañana. Y yo daba el ejemplo un día aquí del niño que la mamá le está enseñando a tomar la sopa por sí solo.
Si un niño de año y medio, su merced le sirve un platado de sopa y se lo pone ahí porque ellos se sientan en el piso con los piecitos abiertos y le coloca el plato ahí y le da una cuchara y le dice, mijo, tómese la sopa, ¿el niño se la toma? Yo creo que lo intenta porque ellos quieren hacer las cosas. Pero finalmente cuando la mamita venga a ver si el muchachito se tomó la sopa, de toda la platada se comería ¿cuánto? Por ahí 2 cucharaditas completas. De resto se la regó por todo el cuerpo y encuentra el pantano de sopa ahí. Pero a los 2 años y medio, la mamita le pone a hacer el mismo ejercicio. Es probable que ya se haya tomado la mitad, ya haya regado la otra mitad. Y a los 3 años, es probable que ya se tome las 3/4 partes del plato de sopa y haya regado solamente 1/4. Y cuando el niño tiene ya 5 o 6 años, ¿qué se espera? Que ya el niño se haya tomado toda la sopita. Y no me digan que a los 20 años se espera de que no se haya chorreado la pinta, la percha. Porque a veces nosotros nos alistamos para venir a la iglesia y pasamos al desayuno y tenemos que cambiarnos de ropa. ¿Es así o no es así? Hemos llegado a viejos y todavía no chorreamos. ¿Sabe? Así es la vida cristiana. Así es la vida cristiana. Y Dios sabe que nosotros no vamos a llegar a la perfección. Porque el Señor dijo que cuando Él venga nos levantará en los aires y lo corruptible se hará incorruptible. Pero ¿sabe qué es lo importante? Que usted y yo como hijos de Dios y como sacerdotes que somos, empecemos a tomar esa resolución y esa determinación, a decir, Señor, yo no voy a llevar una vida doble en el cristianismo. Yo voy a llevar una vida donde me voy a rendir a ti, Señor, y tal vez yo te voy a fallar en el camino. Pero Señor, sé que tú me vas a ayudar en el cada día. Y terminaremos nuestra existencia luchando por santificarnos, y eso es lo que cuenta. El que lo entendió, que le dé un aplauso al Señor. Entonces, con Cristo cada uno es sacerdote. La ofrenda que se presenta a Dios es la suya, ya no de la otra. Y usted mismo es la ofrenda agradable para el Señor. Y cuando nos presentamos a Él en ofrenda, es para su gloria y para su honra. Y sabe, cuando yo trato en la vida de caminar con Dios a pesar de mis limitaciones, a pesar de mis debilidades, pero con una conciencia y con una integridad, de manera que yo lo hago y mis actos pecaminosos son contra mi voluntad, yo me estoy presentando como una ofrenda perfecta al Señor. Otra historia es cuando yo peco a sabiendas de que estoy ofendiendo a Dios y estoy tan cómodo en lo que hago que hasta me agrada. Allá no vale y somos ofrendas imperfectas. Pero cuando usted y yo nos presentamos a Dios delante de su presencia, luchando cada día por parecernos a Él, por agradarlo a Él, nosotros estamos subiendo a Dios como una ofrenda perfecta. Y cuando a Dios se le da lo perfecto, el Señor nos manda ¿qué? No, lo completo. Aprendas eso. Aprendas eso. Cuando nosotros le damos ofrendas perfectas a Dios, Él nos da lo completo. Y si así nomás nos bendice, ¿qué será cuando nosotros de verdad le cumplamos al Señor? Entonces es un desafío en esta mañana al saber que usted y yo somos sacerdotes. Todos. La esposa no puede decir, no, es que el sacerdote de la casa es usted, papito. Mire a ver si asume, hablándole al esposo. No. No le endose eso a su esposo y usted por querer zafarse de la responsabilidad, porque usted también es sacerdote. Esposa, usted también es sacerdote para la gloria de Dios, como lo es su esposo, como lo son sus hijos.
Es un privilegio maravilloso. Saber que tenemos un canal directo, una comunicación directa con el Padre. Ya otro no tiene que interceder por mí. Ya otro no tiene que rogar por mí. Por eso también usted váyase zafando de pedirle al pastor o al líder que se la pase orando por su merced. Porque si usted piensa que es solamente la figura del pastor o del líder donde reside el poder, donde reside la comunión con Dios, pues estamos mal y estamos desechando un privilegio tan bonito que Dios nos dio de ser sacerdotes. Usted puede orar por otros y que otros se sanen. Usted puede abrazar a otros y usted está abrazando a otro y transmitiéndole el amor del Padre. Usted está orando por otros y está llevando la necesidad de otros al Padre. Pero hay un momento en que usted tiene que rendirse totalmente a Él porque usted es una ofrenda. Entonces mire cómo se presenta usted cada día delante del Señor. Yo soy imperfecto como lo son ustedes. Soy de carne y hueso. Si usted me pellizca, me duele. Y yo muchas veces he tenido que decirle: Señor, hoy no estoy digno para estar delante de ti. Y tengo que decirle: Señor, tenga misericordia. Y lo único que hago es apelar a tu perdón y a tu amor. Y hay veces yo no tengo excusa, nunca la tendré. Yo no puedo decir: ay, Señor, es que estaba más buena, por eso me quedé mirándola. No. Yo no puedo decirle: Señor, quise ayudar a esa viejita a pasar la calle, pero con ese afán que tenía. No, simplemente no lo hice. Señor, fue que se me fue la lengua ya con ese señor que me vendió esa leche pasada que le dio torcijones a mi hijo y casi no me dejó dormir en la noche. Al otro día le devolví esa leche y se la tiré allá encima del mostrador y le dije: hasta mico. Ay, Señor, no, tenemos que asumir nuestros errores, decir: Señor, hoy la embarré, perdóname. Pero yo no me quiero quedar ahí. Yo sé que me tengo que levantar, porque yo soy tu ofrenda, Señor. Y yo soy sacerdote tuyo para tu gloria y para tu honra. Amén. Y si usted quiere saber del primer sacerdote después del Antiguo Testamento, fue Cristo Jesús, que se dio como ofrenda en la cruz del Calvario. Y Él mismo tomó su sangre y la llevó, rompió el velo en el altar de Dios y le dijo: papá, aquí está mi sangre como testimonio de que yo morí por todos los de abajo. Y sabe, cuando el Señor llevó su bendita sangre, que le quitó la vida y la presentó al Padre, ahí estaba el nombre de cada uno de ustedes. Y allá también había un nombre que decía Porfirio Borges Acosta. Y yo le digo que Él todavía se presenta hoy ante el Padre a clamar por usted, por su debilidad, porque usted lo logre, porque usted lo alcance. Y tal vez usted está como oveja inmontada que un día se fue del rebaño. Y sabe que el Señor Jesús, como sumo sacerdote, está clamando al Padre y le dice: Padre, por favor, que Él no se pierda, que ella no se pierda, porque es que esa sangre que te presenté, fue por ella, fue por Él. Dios nos ayude. Dios nos ayude a ser esos sacerdotes que nos presentamos como ofrendas perfectas. No le pida a Dios que le dé lo completo, porque eso naturalmente llega y va a llegar, y va a llegar. No pida más, no pida más, porque yo sé que Dios te ha dado por montones. Quizá cuando a su merced le sirven carne dice: no quiero carne, ya me cansé de la carne. O quizá le dan pollo y dice: ay no, ya mucho pollo. Y nos hemos regodeado y tal vez hasta hemos desperdiciado de lo completo que Dios nos da. ¿Sabe? Nosotros a veces no hacemos ese ejercicio de reconocer
cómo papá Dios nos bendice tanto. Tenemos y todavía queremos más. Tenemos y nos quejamos. Basta mirar algunas personas que carecen de todo lo que usted rechaza muchas veces. No le pida lo completo, porque Dios te tiene completo. Yo creo que aquí ninguno llegó con el estómago vacío esta mañana. Creo que el que menos comió hoy, comió caldo de costilla, chocolate, huevos pericos y queso. Ustedes tienen hoy cara de haberse venido muy bien desayunados. Reconozca eso y valórelo. Y que usted tenga ese tiempo como ofrenda. Oiga, ofrende ese tiempo, métase por un momento, pare todos sus quehaceres, busque un lugar y arrodíllese y dígale: papá Dios, gracias, gracias, gracias por todo esto, no lo merezco, Señor. Cuando usted se ponga una percha nueva, agradécele a Dios. Cuando usted se ponga un vestido nuevo, agradécele a Dios. Y si está estrenando calzones, también agradezcale a Dios. Porque a veces agradecemos por lo grande, ¿cierto? Pero esos detalles, si usted se hizo pedicure, mujer, si usted se hizo pedicure y le quedaron esas uñas bonitas de esos dedos, usted explaya esos dedos así. Dígale: Señor, gracias, hoy me veo una princesa. Si Dios le dio para teñirse el pelo y quedaste bonita, cambiaste de luz, dígale: Señor, gracias porque tú hermoseas mi vida. Pero ¿sabe? Preocúpese de que tu apariencia interior sea mejor que el exterior, para que seamos ofrendas, como mis hermanos, perfectas, santas y agradables a Dios.